En Francia, los partidos y alianzas presentaron sus planes en materia económica. Por el oficialismo, el primer ministro Gabriel Attal prometió reducir el costo de la electricidad y equilibrar las pensiones frente a la inflación. La extrema derecha y la izquierda se enfocaron en planes para aumentar los salarios. Ampliamos desde París. Crecen las tensiones internas en Israel luego de que el portavoz del ejército dijera que no es posible eliminar a Hamás. Mientras en las calles manifestantes le piden a Benjamin Netanyahu un cese el fuego que permita la liberación de los rehenes. Una nueva ley en el estado estadounidense de Luisiana ordena que todos los salones de clases que reciben financiación estatal, desde preescolar hasta las universidades, exhiban un cartel con los 10 mandamientos. Activistas por los derechos denuncian que es una medida inconstitucional. Bienvenidos a las noticias de France 24, soy Natalia Cabrera y es para mí un gusto acompañarlos. Damos inicio en Francia, donde a 10 días de las elecciones legislativas anticipadas, el primer ministro Gabriel Attal presentó los planes del oficialismo en materia económica. Prometió disminuir el precio de la factura de la electricidad, así como equilibrar las pensiones frente a la inflación y no establecer nuevos impuestos. Escuchemos parte de su discurso. Nos comprometemos a consagrar por ley una regla de oro presupuestaria. No subir los impuestos, pase lo que pase. Para el bolsillo la ecuación es simple. Explotar los impuestos con la extrema derecha y el nuevo Frente Popular. Gana más y gasta menos con nosotros. Mientras tanto, representantes de la extrema derecha y de la coalición de izquierda hacían lo propio ante los empresarios franceses. En el encuentro estuvo nuestra periodista en París, Erika Olavarría, y nos envió el siguiente reporte. Los empresarios invitaron hoy a todos los jefes de grupo de cara a esas elecciones a presentar sus programas económicos y a ser más precisos. De parte de la extrema izquierda, Éric Coquerel y Boris Vallaud presentaron un programa que propone aumentar los salarios. Eso, según ellos, va a redundar también en el beneficio de los empresarios, pero también hablaron de distintos tipos de empresarios, dijeron que el dinero lo van a sacar de un alza de impuestos a las mayores fortunas. Eso dijo, no toca a un 92% de las empresas, sino que al 8% restante, que son multinacionales, que además cuentan con especialistas de las finanzas para pagar menos impuestos. Por parte de la extrema derecha, sorprendió ver a Jordan Bardella por primera vez acompañado de Eric Ciotti, el líder del Partido de los Republicanos, que pasó este acuerdo con la extrema derecha en contra casi de los militantes de su partido. Bardella dijo que lo primero que va a hacer al llegar el gobierno, dado el precario nivel de las finanzas públicas, es ordenar una audición de las cuentas del Estado. También habló de aumentar los salarios, pero eso sí, con una exención de impuesto para los empresarios. Propuso también salir del sistema europeo de precios de la energía, lo que según el ministro de Economía, Bruno Le Maire, es un Frexit, ya que Francia también se beneficia de esos precios, pues en los últimos años, en el contexto de guerra en Ucrania, ha exportado mucha energía eléctrica que viene justamente de los reactores nucleares. Vamos ahora a Israel, donde hay tensión interna luego de que el portavoz del ejército, Daniel Hagari, asegurara que quien piense que se puede eliminar a Hamás se equivoca. Palabras que se vio obligado a matizar luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu expresara su rechazo. La polémica llega en medio del aumento de las divisiones entre los líderes políticos y el ejército israelí por la prolongación de los combates y el plan de posguerra en el enclave. Al comienzo de su devastadora ofensiva en la Franja de Gaza, Israel se fijó un ambicioso objetivo: destruir a Hamás. El miércoles, el portavoz del ejército israelí expresó públicamente sus dudas de que esto fuera siquiera posible. Hamás es una ideología. Hamás está arraigado en los corazones de la población de Gaza. Para eliminarlo, para sustituir a quienes dirigen los servicios públicos, a quienes distribuyen alimentos o los roban, tiene que surgir una alternativa. Es una decisión que debe tomarse políticamente y el ejército la pondrá en práctica. Mientras no sea así, Hamás seguirá existiendo. Hamás no desaparecerá de Gaza, no desaparecerá. La declaración causó confusión y provocó la reacción inmediata de la oficina de Benjamin Netanyahu. Señaló que la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás se ha definido como uno de los principales objetivos de la guerra. En respuesta a Netanyahu, el ejército emitió otra declaración en la que aclaraba lo que su portavoz quería decir.
En sus palabras, el portavoz del ejército israelí se refirió a la destrucción de Hamás como una idea y lo dijo de manera clara y explícita. Cualquier otra afirmación es sacar las cosas de contexto. Mientras Estados Unidos intenta mediar una tregua en Gaza, Benjamin Netanyahu ha declarado en repetidas ocasiones que continuará la guerra hasta eliminar al grupo militante. Pero el propio gobierno parece dividido sobre la cuestión del futuro de Gaza después de la guerra. Por un lado, el ministro de Defensa es partidario de que el enclave sea gobernado por entidades palestinas. Por otro, el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, quiere que sea anexionada por Israel. En tanto, en las calles siguen las manifestaciones contra el gobierno de Netanyahu. Por quinto día consecutivo, activistas le piden al primer ministro israelí un acuerdo que permita el regreso de los rehenes que mantiene Hamás en Gaza, al tiempo que Estados Unidos señaló que solo unos 50 de los 116 que continúan en cautiverio están vivos. Cambiamos de tema. El ex primer ministro neerlandés Mark Rutte tiene el camino despejado para convertirse en el próximo secretario general de la OTAN. Este jueves, el presidente rumano Klaus Iohannis retiró su candidatura al puesto, dejando claro que su país apoyará a Rutte. De este modo, y tras los respaldos de Hungría y Eslovaquia el martes, el neerlandés tiene asegurados los apoyos de los 32 estados miembros de la alianza para suceder a Jens Stoltenberg. Se espera que la designación de Rutte se produzca antes de la cumbre de la alianza que se llevará a cabo en Washington en julio. Y mientras Occidente aísla al presidente ruso Vladimir Putin por sus acciones militares en Ucrania, el mandatario busca profundizar sus vínculos con Asia. Tras su visita a Corea del Norte, donde logró un acuerdo de cooperación en defensa al estilo de la OTAN, que prevé asistencia mutua en caso de agresión, ahora visitó Vietnam, donde también firmó un pacto de seguridad y defensa con su homólogo vietnamita To Lam, contra lo que describen como amenazas de seguridad no tradicionales. También lograron acuerdos en educación, tecnología, exploración de crudo y salud. Miles de personas inundaron las calles de Nairobi, la capital de Kenia, y de otras ciudades del país en contra del plan gubernamental de aumentar los impuestos con el objetivo de reducir el déficit presupuestario. Más en el informe de Rodolfo Asomosa. Nubes de gases lacrimógeno y cañones de agua. Esa fue la respuesta de las autoridades kenianas ante el descontento social. Cientos de manifestantes tomaron las calles de Nairobi en rechazo del plan de gobierno de aumentar los impuestos. Los ciudadanos señalan que, con este aumento, el costo de vida se incrementaría. Entonces no negamos que hay cosas que cambiaron en el proyecto de ley de finanzas, pero según tengo entendido cambiaron de un impuesto a otro. Entonces, ¿cómo se puede gravar hoy en día a un paciente con cáncer? ¿Cómo se le puede cobrar impuestos a un paciente con diabetes? ¿Eres tan inhumano? ¿Cómo se grava a una chica de las zonas rurales que no puede permitirse una toalla sanitaria? Eso es demasiado. El gobierno del presidente William Ruto propuso el aumento de impuestos para artículos como automóviles, pan y aceite, con el objetivo de reducir el déficit presupuestario. Planes que han sido fuertemente rechazados por la población civil, que ya batalla con una alta inflación y cuyas manifestaciones lograron hacer que el gobierno se replanteara algunos impuestos, pero no todos. Simplemente están intentando mentirnos. Lo que quitaron, por ejemplo lo del pan, lo han añadido en otros lugares, así que no tiene sentido festejar porque no han quitado nada, solo nos están vendando los ojos. Una votación parlamentaria se espera este 27 de junio para decidir cómo se recaudarán los 2.700 millones de dólares con los que se busca reducir el déficit presupuestario. Pasamos a Chile, donde un choque entre dos trenes a las afueras de Santiago dejó un saldo de 2 muertos y al menos 8 heridos. Según la empresa ferroviaria de Chile, la colisión se registró en la madrugada de este jueves entre un tren de carga y otro que realizaba pruebas sin pasajeros. Los 2 fallecidos eran trabajadores del tren de carga, mientras que entre los heridos se encuentran 4 ciudadanos chinos que fueron trasladados a hospitales cercanos. Luisiana es ahora el primer estado de Estados Unidos que obliga a que los 10 mandamientos se exhiban en las aulas de colegios públicos y universidades. La normativa ya fue firmada por el gobernador republicano del estado. Activistas por los derechos civiles han prometido entablar una demanda sobre la ley que, según ellos, equivale a una coerción religiosa inconstitucional de los estudiantes. Veamos. Los 10 mandamientos cristianos ahora se exhibirán obligatoriamente en las aulas del estado de Luisiana. Los críticos dicen que la medida amenaza con desdibujar la división entre la iglesia y el estado.
consagrada en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, algo que no fue impedimento para el gobernador republicano Jeff Landry. Este proyecto de ley exige la exhibición de los 10 mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas, primarias, secundarias y de posteducación en el estado de Luisiana, porque si se quiere respetar el Estado de Derecho, hay que empezar por el legislador original, que era Moisés, quien recibió los mandamientos de Dios y él nos los escribió. La medida convierte a Luisiana en el primer estado del país en exigir que el texto religioso se exhiba en las escuelas públicas. Los carteles de 27 por 35 centímetros y con letra clara contendrán mensajes como amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a padre y madre, no matar, entre otros. El texto también irá acompañado de una declaración que detalla que los mandamientos han estado presentes en la educación pública estadounidense durante casi 3 siglos. Poco después de la firma, grupos de derechos civiles anunciaron que demandarán la ley. La primera enmienda promete que todos podremos decidir por nosotros mismos qué creencias religiosas, si las tenemos, mantener y practicarlas, sin presión del gobierno. Los políticos no tienen por qué imponer su doctrina religiosa preferida a los estudiantes y familias en las escuelas públicas. No es la primera vez que surge algo así. En 1980, la Corte Suprema dictaminó que una ley similar de Kentucky era inconstitucional, pero con 6 conservadores en ese tribunal, los partidarios de la nueva ley creen que los jueces fallarán a su favor en cualquier posible demanda. Este jueves 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. En este 2024 la temática es la solidaridad en un mundo donde hay más de 43 millones de personas con ese estatus, de los cuales 40% son niños. En el informe siguiente hacemos un repaso de la situación y Luis Muñoz nos da un repaso de los países con mayor número de refugiados, pero también a los que tienen mayor potencial de aumentar estas cifras, así como a la situación en América Latina. Naji huyó de Afganistán en 2021 tras el colapso de su país. Es uno de los más de 6,4 millones de refugiados afganos, el país con mayor número del mundo. Hoy vive en Londres, donde imparte clases de cocina para el público general. Gracias a esto salí de la depresión porque los primeros meses estuve realmente deprimido, quedándome en la habitación todo el tiempo, sin nada que hacer. Sin embargo, hoy la mayor crisis humanitaria del mundo está en Sudán. Aunque cuenta con 1 millón de refugiados, tiene más de 9 millones de desplazados internos. Por este motivo viajó hasta allí Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados. Elegí estar en esta región durante esta semana importante para nosotros, la semana en la que vivimos el Día Mundial de los Refugiados, porque Sudán del Sur y Sudán son 2 países unidos por la historia y que ambos han acogido refugiados del otro país debido a los múltiples conflictos que han impactado a la gente aquí. Mientras tanto, Venezuela, con más de 6 millones, es el tercer país del mundo con más refugiados. América Latina cumple 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados y debe establecer este año un nuevo plan de acción regional para la próxima década. Esta es la demanda de Amnistía Internacional. Es hora de que los estados de las Américas se pongan a la altura de los tiempos y se comprometan a proteger a las poblaciones más marginalizadas de la región. Cerca del 90% de los refugiados del mundo están concentrados en 10 países. Son 43,4 millones de personas en el mundo. Sin embargo, todavía hay millones en solicitud del estatus o siendo desplazados internos en sus países. Finalizamos con noticias climáticas porque en el primer día oficial del verano, Italia ya enfrenta los efectos de la ola de calor Minos. Activistas de la ONG Greenpeace publicaron videos de cámaras infrarrojas ubicadas en los principales monumentos y estaciones de metro de la capital, alertando sobre los peligros del aumento en las temperaturas que superaron los 50 grados Celsius en varios puntos de Roma. Según datos del Índice de Cambio Climático de la organización Climate Central, varias ciudades del país han alcanzado temperaturas sin precedentes. Así llegamos al final de las noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Continúen con nosotros que regresamos en breve.